Bueno, buenas tardes a todos. Mientras vamos avanzando, mi nombre es Vicente Monteverde, yo soy codirector de la diplomatura de Python, junto con Cristian Ortega Yubro y Gustavo Machín Urbay. La idea es presentarles la diplomatura, a qué nos dedicamos cada uno. Yo trabajo con ciencia de datos para la investigación académica y trabajo una parte de inteligencia artificial a través de tratamiento en lenguaje natural. Les doy paso a mis compañeros, así se presentan, y luego comenzaremos con el programa para describirles lo que vamos a ver en la diplomatura y luego veremos un cuaderno de programación. Cris, Bueno, si les parece, seguimos acá el orden de la presentación. el orden, Bueno, bueno, dale, buenas somos tardes. ordenados. ¿Cómo les va? Me presento, Gustavo Machín. Me presentó Vicente, un gusto. Bueno, yo hace ya varios años me dedico a la ciencia de datos en particular y al análisis de datos. También como Vicente trabajo en áreas de investigación y docencia universitaria y en consultoría referente a estos temas. Me doy la palabra a mi colega Cristian. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien, cierto? Ok. Bueno, yo soy contador público. También desde el año 2017 que estoy relacionado con el tema de analítica. Eh, Actualmente estoy trabajando en una empresa dedicándome a esa tarea, el análisis de datos. Y por la parte académica me gusta estudiar toda la parte de ciencia de datos aplicada a negocios, o sea que la parte de modelado es más que nada por ahora en parte de investigación. Eh, Así que bueno, un placer poder colaborar con esta propuesta del doctor Vicente y bueno, estamos acá para sacarles cualquier duda que tengan o lo que ustedes necesiten. Así que bueno, muchas gracias por compartir este espacio. Bueno, comienzo con un poco qué es lo que vamos a ver o cómo vamos a manejar el curso. La fecha de inicio del curso es el 10 de abril, finaliza a fin de junio. Tenemos una duración de 12 semanas, se otorga certificado y se cursa martes y jueves de 19 a 22. ¿Cuál es el programa? ¿Qué es lo que vamos a ver? El conocimiento, o sea, aquí comenzamos no hay que tener conocimientos de programación para ser claro, pueden hacer las preguntas que sea. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a iniciar con los cuadernos Colab, que son amigables, friendly para la parte de aprendizaje. Vamos a empezar con Python, que es la biblioteca básica, donde vamos a tener la asistencia de inteligencia artificial a través de Gemini, que la tiene el cuaderno Colab. Este es el primer módulo. En el segundo módulo vamos a ver las estructuras de datos y funciones, los tipos de datos en Python, las listas, operaciones, estructuras, funciones, comprensiones, expresiones lambda. En el módulo 3 vamos a ver, acá hay un trípode de librerías, los cuales tenemos Python, NumPy y Pandas. NumPy es Numeric Python, o sea, es la biblioteca numérica de Python, donde vamos a trabajar manipulaciones de arrays, operaciones aritméticas, indexación, segmentación, computación vectorizada. Después en el módulo 4 vamos a iniciar con Panda, que es la otra pata fuerte del análisis de datos. Vamos a introducirnos a Pandas y acá vamos a empezar a ver ya conjuntos de datos o data frame. Estos conjuntos de datos van a, como nosotros lo enfocamos en la diplomatura, van a estar enfocados a negocios, o sea, vamos a ver problemas de negocios expresados en datos o búsqueda de datos para expresar problemas de negocio. ¿eh? La creación, la indexación, el filtrado. En el módulo 5 vamos a hacer la ingesta de datos. Vamos a tener diversos archivos de diversos formatos, CSV, Excel, JSON, Parquet, SQL,
Vamos a ingestar esos conjuntos de datos en la plataforma Colab. Podemos conectarnos también con bases de datos y también aquí vamos a utilizar APIs. ¿Qué son las APIs? Vamos a poder ingresar a un sitio financiero y hacer lo que se denomina el scrapping correcto y legal de información, acceder a información financiera, formar conjuntos de datos financieros, cripto, dólar, y analizarlos. O sea, el uso de API es permitido y ingestamos a través de la API los datos. En el módulo 6 hacemos limpieza y preparación de datos, identificamos tratamientos, faltantes, escalados. Este es un vuelo así un poco básico. En el módulo 7 hacemos gestión de datos, combinamos, remodelamos, concatenamos conjuntos de datos que se refieran a negocios. No se olviden que hoy la ciencia de datos se aplica en general para todo, para medicina, minería, o sea, la ciencia de datos atraviesa todas las actividades, pero nosotros lo enfocamos solamente para negocios. Este es el análisis que hacemos. En el módulo 8 hacemos visualización, o sea, una de las características que tiene la ciencia de datos es poder visualizar a través de grandes librerías de gráficos, Matplotlib, Seaborn y Plotly. O sea, el gráfico a mí me permite ver, observar y tener una perspectiva adicional al análisis del dato frío que está en un conjunto de datos, sea número o texto. Puedo abrir mapas financieros, puedo personalizar. En el módulo 9 puedo tener agregaciones de datos, ya tengo operaciones grupales, uso agrupaciones para analizar los datos. Esto obviamente es un proceso que el alumno va teniendo, donde va aplicando, donde va tomando las librerías y la va aplicando en la plataforma, y es un proceso de aprendizaje. ¿A dónde me lleva este proceso de aprendizaje? A estos tres últimos módulos, donde yo voy a trabajar en el módulo 10 series de tiempo. Las series de tiempo son específicamente las series financieras identificadas, donde tengo una columna que es temporal o dos columnas temporales, día, mes, año, minuto, segundo, ¿eh? Y el activo, que puede ser cripto, puede ser dólar, puede ser una acción, lo que sea, un bono. Esas son las características de serie de tiempo. Acá lo que vamos a ver es cómo poder hacer prospectiva de series de tiempo, o sea, analizar el dato que viene. Y aquí en el 11 y en el 12 finalizamos en la librería Scikit-Learn, que es una librería algorítmica. Aquí vamos a trabajar algoritmos básicos. Está. Donde el algoritmo básico me permite a mí determinar un problema de Machine Learning, usar la biblioteca Scikit-Learn. No es la única biblioteca algorítmica. Tenemos otra biblioteca de Auto Machine Learning que es PyCaret, que la usamos para la diplomatura de Data Science para el segundo cuatrimestre. Pero acá vamos a ver modelos ya para aplicar algoritmos en problemas de negocio. Evaluamos, validamos, y aquí en el último módulo, ¿qué hacemos? Integramos todas las herramientas, vemos un caso de estudio, un problema de negocios, vemos la aplicación del algoritmo y sacamos conclusiones y tomamos decisiones, que esto es el objetivo de la diplomatura. El alumno empieza en el módulo 1 en 0 y sale analizando el caso. Vuelvo a repetir, esto es un proceso. Le paso, si tienen alguna aclaración mis compañeros o adicional, les dejo la opinión y alguna pregunta que tengan sobre el programa, respondemos. ¿Tienen alguna pregunta ahora? Si no, no hay problema, la dejamos para después. ¿Quieren acotar algo, mis estimados? Pasé un poco rápido, pero si no, no me puedo detener en cada punto. Hay que hacer un vuelo superficial porque si no, es muy profundo esto en ese sentido. Pero creo que más o menos describí el proceso, que es lo importante. No sé, Chris, Gus, si quieren acotar algo ustedes. Eh, yo particularmente comentarles que este programa que tiene 12 módulos, nosotros seguimos una bibliografía de base que es el autor
de esta herramienta que utilizamos, ¿sí? Que es la más reconocida para hacer análisis de datos, de aquellos datos que se consideran tabulares, o sea, datos que tienen una estructura de tabla, o sea, los datos que generalmente vamos a ver en transacciones comerciales, financieras y de este tipo. Entonces, eh, la idea es empezar de cero, conocer un poquito el lenguaje. ¿Por qué nosotros planteamos dar con Python? Porque si bien actualmente existen todo tipo de herramientas que se pueden utilizar, aquellas que manejan código y aquellas que no, que son sin código, lo interesante de aprender el lenguaje para hacer análisis de datos, básicamente para eso, es que el fundamento de lo que se está haciendo queda mejor explicado y no estamos trabajando con una caja negra de una aplicación que no sabemos lo que hace. Entonces, ese es por qué a nosotros nos gusta utilizar el lenguaje para hacer todo el tipo del tratamiento del dato y hacer todo el análisis exploratorio, ir paso a paso, porque el día de mañana ustedes pueden usar cualquier herramienta, pero ese fundamento ya lo van a tener. Bueno, eso era básicamente lo que yo quería aportar. Gus, No, yo creo ¿querías que agregar ha algo? estado bastante claro. Abro acá un poco el espacio a las preguntas. Comparto completamente con lo que dice Cristian de el análisis de datos, todo lo hemos hecho. Eso, todos que hemos trabajado en cualquier tipo de empresa, hemos hecho análisis de datos con distintas herramientas. Inclusive análisis de datos hasta manual podemos llegar a hacer con Excel. Cuando nosotros cargamos una planilla, seleccionamos una columna, lo transformamos en un gráfico, estamos haciendo un análisis de datos. Eso sin lugar a dudas. Y existen muchísimas herramientas en el mercado justamente para hacer análisis de datos, inclusive algunas que ya te permiten hacer visualizaciones como Power BI, Looker Studio, Tableau, que son específicas para temas de visualizaciones, pero también te permiten hacer eh, análisis de datos. Entonces, por ahí está bueno, si ya tienen conocimientos de alguna de estas herramientas, poderlo complementar con esto y que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. La mía particularmente es que acá no tenemos límites. O sea, el límite es la imaginación cuando trabajamos con Python. Eh, no estamos, digamos, supeditados a estas cuatro opciones. Las opciones son N, K, son muchísimas opciones. ¿Sí? Entonces, según lo que nosotros queramos hacer y el conocimiento que tengamos de la herramienta, este es un curso a nivel introductorio, no es un curso súper avanzado donde vamos a ver codificación ni que necesitemos saber de código, pero, pero el potencial de la herramienta es infinito, básicamente. Y bueno, la verdad que es muy demandado, inclusive si su intención es no buscar un nuevo trabajo, sino que aplicarlo a la empresa donde están trabajando, la curva de aprendizaje es rapidísima y la aplicabilidad también es altísima. Es altísima. Los mismos problemas que resolvían, que por ahí les costaba, yo les llevo a la comparativa de Excel, Python, que es como lo más común, algo que les puede tomar 30, 40 minutos hacerlo en Excel, capaz que en Python lo hacen en 2, 3, 4 minutos. Si conocen la herramienta, por supuesto. Entonces hace mucho más eficiente el trabajo. ¿Mm? Esa es un poco la idea también, que tengan otra herramienta para hacer este trabajo de analítica. Así que, si me permite, yo le quisiera mostrar un- un ejemplito, algo súper sencillo, una carga, una mini transformación y, y alguna visualización, pero súper básica. Este, lo podemos ver y si tienen alguna duda en este momento, por favor, este, consúltennos y si no, después de la presentación de la herramienta que quería hacerle, no sé, los directores del programa, si me lo permiten, y los participantes, si les interesa que lo veamos. Lo vemos.
Sí, no. Dale, Gus. ¿Está caluroso? Permiso. A ver, entonces, ustedes díganme por favor si se ve la pantalla. Eh, Sí, sí, ¿Se ve ahí toda estamos. se ve la pantalla? Perfecto. Bueno, nosotros vamos a trabajar con esto en un entorno de Drive. O sea, lo único que vamos a necesitar para hacer este curso es una computadora con conexión a Internet. Imagino que la mayoría de ustedes lo tienen, pues están conectados acá. Si no, no podrían estar conectados si no tuviesen la conexión a Internet. Entonces, de la misma manera que nosotros abrimos una hoja de cálculo, un documento, una presentación en Drive, abrimos este archivo que se llama cuaderno. En este cuaderno nosotros podemos eh, hacer toda la analítica, generar código, fórmulas, textos para ir documentando y explicando lo que vamos haciendo. Inclusive después podemos hacer presentaciones también. ¿Mm? Em, una vez que esto lo vamos a ver por supuesto a lo largo del curso, yo les voy a mostrar algo que, que ya está armadito y que ya necesitan, digamos, unas horas de vuelo para poder armarlo. Entonces, vamos a ver dos herramientas. Vicente mencionó lo que era Pandas y Plotly, ahí muy a sobrevuelo, pero si estaban atentos, seguramente escucharon esas dos palabras, Pandas y Plotly. Y básicamente son bibliotecas que nos ayudan mucho a hacer este trabajo de analítica de datos. ¿Mm? Entonces yo le voy a mostrar solamente esas dos. Tenemos otras, él mencionó scikit-learn, mencionó este, NumPy y algunas otras, por ejemplo, también para hacer gráficos, Matplotlib o Seaborn. Cada una de estas son bibliotecas que tienen un conjunto de herramientas que me permiten hacer algo vinculado con los datos. En este caso vamos a trabajar Pandas y Plotly. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer acá es importarlas, o sea, llamarlas, decir, bueno, existen estas dos herramientas, las importamos. Después por ahí, Chris, si querés hacer algún comentario, eh, también, Vale. o Vicente. Entonces, lo primero que hacemos es importarlas, o sea, cargar estas herramientas, estas bibliotecas. Por eso se cargan las bibliotecas. Ya están cargadas las bibliotecas, Pandas y Plotly. Pues vamos a ver en detalle qué significa el import, qué significa el as, qué significa esto con respecto a Plotly. Ahora vamos a ver el resultado. Lo segundo que vamos a hacer es lo que Vicente mostraba, si mal no recuerdo, en el módulo 2, que era, por supuesto, tenemos toda una serie de clases para ver una cosa en particular, la carga de datos, ¿sí? La obtención del dato. Así como nosotros ponemos import file y cargamos un archivo, acá hacemos lo mismo. Acá lo vamos a hacer desde una ruta web, ¿sí? Porque si no yo tendría que ir, buscar el archivo en local, o buscar mi archivo en el Drive, o conectarme a una base de datos, ¿m? O mediante una API a una página web para obtener los datos. O sea, hay muchas formas. ¿Y qué tipo de dato? ¿Qué formato de dato? En este caso es un CSV, un archivo separado por coma, de valores separados por coma. Entonces, acá tengo una ruta, pero es una ruta web, una URL. Lo que hacemos acá es indicarle que vamos a cargar este, este archivo que está en esta ruta, que se llama salaryData.csv. Lo vamos a cargar mediante una lectura de este CSV. Y se lo vamos a asignar a una variable o a un objeto que vamos a llamar datos. Toda esta lógica de la variable, del objeto, ¿qué es el objeto? Porque hay algo muy importante acá. Si bien no entramos en lo que es el desarrollo de la programación y todo este tema,
Python usa un paradigma que es el paradigma de programación orientada a objetos. Entonces, todo lo que se crea es un objeto. Esta tabla que yo tengo acá, ¿sí? Que va a contener mis datos. También Cristian habló de estructuras tabulares, de tablas, que es básicamente lo que trabajamos en nuestras empresas, en los negocios, se convierte en un objeto. Ese objeto yo le llamo datos. Ahora lo que vamos a ver es qué cosa hay ahí. Yo ya sé qué es, pero pues, yo ya tengo esas horas de vuelo que yo les comentaba. Vamos a ver qué cosa es datos. Bueno, para ver datos, si yo quisiera ver datos, o sea, qué tiene, yo lo que tendría que hacer es lo siguiente. Esto es muy sencillo acá. ¿Ven que se hace una línea? Es donde yo quiero insertar mi celda de código. Lo que yo voy a hacer. Entonces yo acá le pongo código y digo, y escribo datos. Porque datos es una variable, es un objeto que tiene información adentro. Entonces yo, llamando a datos, digo, ¿qué es lo que tiene? Lo voy a visualizar. Yo digo, bueno, ¿qué es lo que tiene? Tiene esta estructura tabular. Tiene una columna. Hay distintas formas, por ejemplo, acá podemos ver qué es lo que tiene. Lo podemos ver en distintos lugares. Lo vamos a ver solamente en el notebook. Tenemos los años de experiencia, Your Experience y Salary. Entonces tenemos un conjunto de datos, una muestra de datos. Esta es una muestra creada por nosotros, no es que, este, que es un conjunto de datos real, pero nos sirve para entender la herramienta. Por ahora, ya después vamos a trabajar con datos de negocios, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿cuál es el salario según los años de experiencia? O lo tengo los años para una persona que tiene un registro cero, años de experiencia, el salario, años de experiencia, salario, y para cada una de las personas, ¿sí? Entonces ahí lo estoy visualizando el conjunto de datos una vez que lo cargué. Esto es repetitivo, siempre es. Esto es lo que se llama el proceso de ETL, ¿no? Es la obtención del dato, la transformación del dato y la muestra del dato, y la carga del dato para la toma de decisiones. La lógica es siempre similar. Lo que tenemos en cada uno de estas etapas del proceso es lo que vamos a ir viendo en las distintas partes del curso. Bueno, y tenemos distintas formas. Esto es una inspección visual, ¿vieron? O sea, veo los datos, pero yo digo, bueno, veo que son datos numéricos, que tienen valores decimales, que son dos columnas, que son 30 filas. ¿Por qué? Porque termina en el 29, pero empieza en el 0. El primer registro es el 0. Bueno, ¿cómo puedo ver esto cuando no son 30 y son chorrocientos mil datos, ¿no? Con n columnas. Bueno, simplemente utilizando este paradigma de la programación orientada a objetos, digo, de datos, que es mi objeto, es mi tabla, le voy a aplicar lo que se llama el método info. Siempre es igual, objeto punto, el método que quiero aplicar, qué función quiero aplicarle a ese objeto, a esa tabla, qué es lo que quiero saber. Por eso le decía que esto es parte de una biblioteca que se llama Pandas, que ya viene con métodos o funciones preestablecidas que me dan información sobre los datos, información valiosa sobre los datos. La primera que deberíamos ver es esto, el info. Y acá una vez que le paso esta función o este método, lo que me da es, me dice, bueno, son 30 entradas, lo cual significa filas, que van de la 0 a la 29. Hay dos columnas, yo ya lo visualicé, ya lo sabía. Eh, una se llama Year Experience. Hay 30 valores no nulos. ¿Qué quiere decir esto? Que están todos los datos. Si no, tendríamos que hacer algo que está en el programa, que es la imputación o el completado de los datos faltantes. ¿Qué hacemos cuando tenemos datos faltantes? Porque en la realidad sí tenemos datos faltantes. En sus conjuntos de datos, en sus negocios, en sus empresas,
van a tener datos faltantes. ¿Qué hacemos? ¿Mm? Esa es una pregunta que se la dejamos para el curso. Bueno, el tipo de dato, eso es muy importante. Pareciera ahora ser irrelevante, pero es muy importante a la hora de hacer análisis de datos. Y más si queremos hacer algún tipo de predicción. Eso lo vemos más sobre el final, alguna cosita, ¿no? Ya tenemos un curso específico, que es este que le comentaba Vicente, de ciencia de datos, donde la ciencia de datos se basa en hacer predicciones. Acá no, acá vamos a analizar los datos, ver la situación actual del dato y vamos a ver un poquito de predicciones al final. Pero es muy importante que el dato sea correcto. Bueno, y acá me da un poco de información. Nosotros en el curso siempre lo vamos a trabajar así. Cuando veamos una herramienta, vamos a hacer casi todo Panda en todos los módulos, pero cuando veamos un día una herramienta, que la vamos a ver varias veces, porque así en esa repetición, en esa práctica se aprende, haciendo se aprende, ¿no? Vamos a documentar cada cosa. De acá le ponemos así, se utiliza info en el data frame para tener un resumen conciso, ta, 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 ta. ¿Qué es lo que hace? Nosotros ya lo vamos documentando. Por eso les decía, acá podemos usar tanto código, que es esta celda, como texto. Y en texto podemos hacer también lo que queramos. Markdown, LaTeX, para los que estén familiarizados con la investigación científica, LaTeX. ¿Mm? Si no, simplemente es un Word, es un procesador de texto, perdonen por la marca, ¿no? Podemos ir documentando. Porque si no, por ahí digo, uy, ¿esto qué hacía? Y lo vuelvo a ver. No, bueno, voy escribiendo qué es lo que... Entonces ahí teníamos el método info, que nos da esta información. Otro método más, la misma lógica. Objeto.describe. ¿Qué hace el describe? El describe me da una serie de estadísticos básicos. Podemos agregarlos o modificarlos. ¿Ven? Entonces, ¿qué estadísticos tenemos? Bueno, el count, que es la cantidad de registros. Esto es muy parecido también al Excel. Cuando ustedes tienen la columna que la marcan, vieron que abajo me da la media, la cantidad de registros, el desvío estándar, y me da la sumatoria. Todos esos datos los tenemos, los podemos tener. Entonces podemos armar tablas con la información que nosotros queramos o que necesitemos. Por defecto y de forma básica me da esto. La media, o sea, el promedio aritmético, el desvío estándar, el mínimo, el primer cuartil, el segundo cuartil, que es la mediana. También vamos a tener una clase específica o varias clases para ver temas estadísticos. ¿Qué significan estas cosas que nos están mostrando? ¿Y cómo nos sirve eso para tomar una decisión, en definitiva? ¿Cómo transformamos esos datos en información? Y el máximo. ¿Mm? Bueno, acá teníamos lo que yo les mostré antes, la visualización. Y yo digo, bueno, vamos a poner algo, como les digo, esto es de juguete, ya viene muy armado. Vamos a la segunda parte, no me acuerdo si era el módulo 5, 6 o 4, que hacemos preprocesamiento. Preprocesamiento, es la adecuación del dato. Y ahí hacemos varias cosas. Acá no teníamos valores faltantes, así que no pasa nada. Pero yo dije, a ver, ¿qué podemos hacer? Podemos transformar los nombres que teníamos de las columnas del inglés al español. Entonces, Your Experience lo transformé en años de experiencia. Mi objeto se va modificando, va mutando mediante ciertos métodos. Y salary por salario, para que todos lo entendamos. Entonces, para eso utilizo un método que se llama rename, básicamente. Así como usamos info, usamos describe, usamos rename. Lo único que acá yo le tengo que indicar siempre dentro del paréntesis qué cosa por qué cosa. Este es el valor original, el valor a reemplazar. El valor original, el valor a reemplazar. Porque si le paso el paréntesis vacío, como hice antes, nada.
no me va a modificar nada. ¿Mm? Entonces, cuando yo veo esto, veo resultados, qué es lo que tiene, y acá agregué un nuevo método además. No quiero ver ya los 30 datos así, para estar scrolleando y scrolleando, ¿no? Utilicé otro método que es head. ¿Qué es lo que hace este método head? Me muestra los primeros registros. Si yo no le indico nada acá, entre los paréntesis siempre viene el valor por defecto, por default. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, quisiera ver los dos primeros registros, porque a mí lo que me interesa es ver los encabezados, acá le pongo 2. Y ya estoy completando lo que yo les decía que está adentro del paréntesis. ¿Ven? Entonces veo acá, por ejemplo, que salario, por más, esto no tiene mucho sentido, pero sí práctico, que por más que son valores enteros, que es punto cero, me lo está mostrando, me figuraba como un float, un flotante, un decimal. Entonces digo, bueno, se lo voy a cambiar. ¿Qué es lo que hago? Digo, datos, que es todo el conjunto de datos, selecciono la columna salario y le aplico el tipo entero. Quiero que el tipo de dato de la columna salario de mi conjunto de datos, que se llama datos, pase a ser entero. Y lo guardo dentro de salarios de datos. Entonces ahora pasa a ser entero. La columna solamente, la columna salario. O sea, le cambié el nombre y le cambié el tipo de dato. ¿Mm? ¿Qué podría hacer acá? Filtrado, por ejemplo. Decir, quiero estas filas en particular o quiero esta columna. Acá son dos. Si lo filtro por columna me va a quedar casi nada, ¿no? Pero podría hacerlo también. Eso también lo vamos a ver. Acá no tenía mucho sentido hacerlo. Y lo último, que vamos a ver así rapidito, es el tema de las visualizaciones. Yo podría cargar los datos y visualizar. Ya. Cargar datos y visualizar. Rapidísimo, ¿no? Bueno, hice todo este proceso para irles mostrando qué se puede llegar a hacer con la herramienta. Entonces, lo primero que ahora que utilizamos para visualizaciones, para representaciones gráficas, utilizamos la herramienta o la biblioteca que se llama Plotly. Por eso decíamos pandas y Plotly. Entonces, lo que vamos a ver acá es, a ver, ¿qué se me ocurrió en el momento? Decir, bueno, quiero un histograma, un gráfico de barras, para que estén familiarizados con la estadística, un histograma, sino un gráfico de barras. Entonces, ¿qué es lo que quiero ver en este gráfico de barras? ¿Cómo está distribuido el salario? En vez de verlo en la tabla, lo quiero ver en un gráfico. Bien, permiso, voy a cerrar esto para poder verlo completo. Entonces, ¿qué es lo que muestro? Este histograma. Entonces digo, ah, bueno, de las 30 personas, vemos que la mayoría está entre 40 y 60.000 dólares anuales. ¿Cuántas son? 8. Después tenemos 6 entre 60 y 80, entre 80 y 100 tenemos 5, entre 100 y 120 tenemos 6 y en los extremos tenemos menos. Más de 120 o menos de 40. Tenemos 3 y 2 respectivamente. Bien, entonces yo digo, ah, en vez de verlo así, en crudo, que digo, bueno, lo veo en un gráfico. Entonces, ¿qué muestro yo? Un histograma. Bueno, esto tenemos todo un módulo específico para ver gráficos. Si no, les voy a mostrar un truquito. En vez de agrego una línea de código y tenemos dos formas de que la inteligencia artificial genere por mí ese código. A ver, pero tenemos que nosotros, como analistas de datos, por más que no conozcamos la herramienta, saber qué es lo que queremos visualizar.
¿Mm? Eso es muy importante. Entonces, hay dos formas. Uno, ¿vieron cuando yo agregué una línea de código? Esta la vamos a borrar. Entonces, yo agrego una línea de código, línea porque esto es una línea. Puedo acá generar con IA, inteligencia artificial, y escribo el prompt. Esta es una forma. Quiero, o como ustedes le pregunten a la inteligencia artificial, un gráfico histograma en Plotly de los años de experiencia. Ya sabe que los años de experiencia se refiere a este conjunto de datos, porque hemos estado trabajando en el notebook con el conjunto de datos. ¿Sí? Y ahí me generó el código. Exactamente igual que el código que yo había generado. ¿Sí? Por más que en realidad no estuviera. Eh, y ahí me lo genera. Acá está el prompt, tiene un gráfico histograma, ta, ta, ta. La otra forma, ven, ahí está, con respecto a los años de experiencia, vemos que están los datos más concentrados entre 2 y 6 años de experiencia y para el resto menos. ¿Sí? Podríamos decir que es la cantidad de años que tiene una persona dentro de esta organización. Entre 2 y 6 años tenemos la mayoría de los empleados. ¿Mm? Es experiencia dentro de esa organización. Esa es una forma, entonces este lo vamos a borrar. Y la otra es, en vez de generar con acá y que me abra el cuadro para ingresar el texto, directamente con el numeral o el hashtag le ponemos quiero un gráfico, gráfico de dispersión que relacione años de experiencia y salario, agregando una línea de tendencia. Bueno, ahí le damos un enter, esperamos. Ujú, está medio lento. Si ahí le pongo el... No, a veces hay que esperar la inteligencia artificial, si no, no nos funciona de esta forma, que debería. Ponemos generar con IA y ahí le decimos que lo empieza a generar. Y ahí está, ahí me generó el código. Entonces, lo otro que podemos ver nosotros es la relación que tenemos entre años de experiencia y salario. Y además, ¿qué quiere decir esto? Que esta persona que tiene 1,1 años de experiencia gana 39.000K. Esta que tiene 1,3 gana 46 y así. ¿Qué es lo que me marca esto? Me marca una tendencia que está representada mediante esta línea, que utiliza el método de mínimos cuadrados ordinarios. Si yo me paro sobre la línea, me da información estadística ya. Me dice que la tendencia, si yo quisiera hacer una predicción sobre el salario en función de los años de experiencia o lo que debería pagarle para que esta persona continúe en la empresa, es 25.000 más 9.449 por cada año de experiencia. ¿Mm? ¿Está bien? Y todo esto ya viene automático, ya la herramienta me da todo esto. Todo este análisis estadístico suele tomar mucho tiempo, ¿sí? Ya la herramienta me lo da. Entonces, si yo tengo la idea de lo que yo quisiera ver, de lo que quiero conocer, puedo utilizar la herramienta. ¿Mm? Bueno, acá tenemos los gráficos de dispersión. Siempre la lógica es la misma.
La estructura semántica es la misma siempre, por eso tenemos todo un módulo para hacerlo. Este es uno de tendencia con el color cambiado. Y también, por ejemplo, podríamos hacer un análisis de correlación, pero ya vemos que son dos variables que están fuertemente correlacionadas. ¿Dónde lo vimos en el gráfico. Y acá hacemos lo mismo, datos.core, le aplicamos un método. Este método también es de pandas. Entonces, ¿qué es lo que me muestra esto? Me muestra una matriz de correlación. Por supuesto, la correlación entre una variable y sí misma es siempre 1, es perfecta. Me dice cómo se comportó ese valor con respecto al valor de la otra variable. ¿Sí? Para ese registro, para esa fila, para ese periodo, dependiendo de lo que estemos haciendo. Y acá lo vemos con un gráfico. ¿Sí? La matriz de correlación con gráfico. Cuando tenemos muchas variables, o sea, muchas correlaciones, y este gráfico comienza a tener mayor sentido, porque acá simplemente hay una correlación, que es la de años de experiencia con salario. Pero si, por ejemplo, tuviéramos otras variables, ¿sí? Como el tipo de trabajo, la cantidad de horas trabajadas, el número de proyectos en el que está la persona, etcétera, y ya la matriz comienza a hacerse cada vez mayor. Y ahí ya nos conviene más una visualización. ¿Ok? Bueno, yo les quería mostrar la herramienta. Esto es algo súper simplificado de lo que nosotros vamos a ver a lo largo de todo el curso. ¿M? En cada uno de los módulos vamos a ver la carga. Primero vamos a ver, como comentaba Vicente, esto lo voy a dejar de compartir, eh, toda la introducción a Python, conocer la herramienta, este entorno que, que les comentaba, de Notebook, las celdas de texto, de código, y después ya vamos a la carga de datos, a la transformación de datos y a la visualización de los datos, ¿sí? Terminando todo con proyecto integrador. Así que bueno, eso ha sido la presentación. Cristian, si quisieras hacer algún comentario o por parte de los demás, si quieren hacer alguna consulta, algún comentario también, son bienvenidos. Yo solamente agregarle de comentario, aprovechando la presentación de Gustavo, que el trabajo del analista no es un trabajo individual, siempre va a ser un trabajo en equipo. Y lo que ustedes vieron es una sola parte de todo el engranaje cuando se está incursionando en un proyecto. ¿Por qué le hago esta aclaración? Porque básicamente el analista y aquellos que tengan más perfil de ciencia de datos, su fuerte va a estar en el desarrollo de modelos o en el conocimiento más de la matemática, de estadística. Y lo que ustedes vieron es una herramienta, porque se van a dedicar al modelado o a la creación de un modelo. En el caso del analista también. Y después en el caso de aquellos que tengan un rol o un perfil más de visualizador, o sea, aquella persona que va a utilizar una herramienta de visualización para poder contar la historia de los datos, va a tener otro perfil. Pero siempre vamos a trabajar en equipo porque siempre se va a necesitar de otros roles, aquellos que, aquellas personas que van a ser necesarias, que conocen otras herramientas y se dedican a hacer otras cosas. Por ejemplo, el ingeniero de datos o el arquitecto de datos, que va a ser aquel profesional que me va a poner a mí a disposición los datos para que yo pueda trabajar sobre el modelo. Entonces, solamente quería hacer esa aclaración, que todo el trabajo de un proyecto no es de una sola persona, ¿sí? Es de un equipo. Así que bueno, nada más que eso. Les agrego algo, compañeros, si me permiten. Con respecto al tema del Colab, el acceso es gratuito, lo único que tienen que tener es una cuenta de Gmail. Ustedes hoy pueden colocar Colab y acceder a la plataforma. La plataforma es muy amigable para el aprendizaje, para los comienzos, los comienzos.
de ciencia de datos. Y la ciencia de datos nos atraviesa en este momento en todas las especialidades y en todas las ciencias. Se utilizan la ciencia de datos. Datos en el mundo están, no solamente hablamos de datos en el sentido de la letra, un número, una imagen, un audio, un texto. Entonces, hoy la ciencia de datos es una herramienta que atraviesa todas esas ciencias. La posibilidad de trabajar con Python es poder aplicar estas herramientas a mi problema de negocio. Hacer proyecciones, trabajar y empezar básicamente con estas herramientas, ¿no? Por supuesto que a todos nos persigue un algoritmo, ¿no? Obviamente, hoy en la red sabemos que los algoritmos manejan prácticamente las búsquedas y todo, pero no, a través de entender la aplicación del algoritmo y entender el proceso de la ciencia de datos, podemos tomar mejores decisiones. La ciencia de datos está dando resultados muy prolíficos en medicina, en minería, nos permite ver hacia adelante, con perspectiva y con análisis, ¿no? Perdón por la cámara que se enojó. Listo, si tienen alguna consulta, a disposición. Las preguntas que necesiten. Sí, hemos visto varias consultas en el chat, pero bueno, anímense a abrir Se las estoy micrófono. respondiendo. Sí, sí, estuve viendo. Y preguntar. Pero abran y pregunten, no hay ningún problema. Nosotros a disposición para contestar para responder lo que necesiten. Sí, Andrés, dale. Pregunta. Bueno, yo trabajo en registro de marcas y patentes, ¿no? Tanto a nivel nacional como internacional. Y la tarea un poco nuestra como abogados, no solamente el tema del procedimiento o la parte procesal jurídica, sino la parte previa de buscar en base de datos, tanto nacional como internacional, si hay antecedentes, porque después es una tarea que vamos a compartir con los ingenieros del INPI o los ingenieros que trabajan en distintas agencias de registro afuera, en Chile, en San Pablo o en otros países. Entonces, no sé, yo estoy interesado un poco en esto que ustedes están exponiendo, a ver si hay herramientas específicas porque lo que hay de base de datos, si bien es público, es bastante complejo. Nosotros de alguna manera entendimos cómo interpretar el lenguaje de la base de datos de patentes y marcas, pero sobre todo patentes, y si esto es una herramienta más, bueno, estaría interesado, ¿no? Si saben algo del tema, por favor, si se pueden explayar. Chicos, lo que te puedo decir por mi parte es que las herramientas, nosotros para lo que vos haces es extracción de base de datos. Nosotros damos en el módulo tercero y cuarto, tenemos las API de extracción de información y conexión de base de datos para que vos puedas descargar una base de datos en Colab y trabajarla y convertirla Ah, en un conjunto ahora el tema es este. Si es texto, si yo o sea, extraigo texto, es un tratamiento especial de un conjunto de datos de texto. ¿Está? Se comprende lo que quiero decir. Si es números y texto es otra cosa. O sea, hay que ver qué elementos tiene el conjunto de datos. ¿Mm? Y de ahí las API, perdón, es principalmente texto, pero tendría que de alguna manera linkearte a lo que es la base de datos. Es una base de datos pública, ¿no? Que es el OMPI. bueno, se extrae perfectamente el conjunto de datos y te trabaja el conjunto de datos. En este Ok, caso. Nosotros tenemos ejemplos financieros, pero también creo que Cristian y Gustavo hay un ejemplo de conexión de base de datos con SQL. Podemos trabajar extraer la base de datos, cargarlas en el Colap y trabajarla. Y por supuesto, cuando uno extrae un conjunto de datos, ya sea con una API o de una página, lo que hace también es ver si ese conjunto de datos está limpio, si no tiene ruido, ¿no?
Si tiene datos faltantes, no datos, bueno, esa es la tarea. Sí, a mí me Chicos, gustaría, después, si Andrés nos podés compartir bien, si son datos públicos, para ver si podemos hacer ese experimento de extraerlos y ver cómo procesarlos. Entonces, estaría bueno como para investigarlo el fin de semana y ver si podemos hacer esa extracción que vos andás requiriendo. En principio se debería poder, pero estaría bueno verlo eh, para confirmártelo. No habría problema. Perfecto, perfecto. Se lo mando al mail que me mandaron ustedes. Dale, dale, genial. ¿no? ¿No? Ok. Dale. ¿Los demás, alguna pregunta? Lo que necesiten. Las dudas que tengan. Todavía tenemos 4 minutos, así que si no, Vicente les cuento un chiste. No. Yo les digo que pregunten, mejor pregunten. Eh, Lo que necesiten o las dudas, como es el curso, o sea, son 3 horas y lo que vemos son los cuadernos, el material lo van a tener en plataforma, tiene material de ejercicios, o sea, los cuadernos son de ustedes también, lo pueden trabajar con el Drive, lo van a tener, lo pueden grabar, o sea, prácticamente esto es tener el material permanentemente para la clase y el material de práctica. Eso, aclaraciones de esto porque, ¿no? Para que lo sepan. O sea, prácticamente van a trabajar permanentemente en estos cuadernos que van a ser aplicaciones del tema del módulo que se va a tratar. Y nosotros vamos a asistir si ustedes tienen una actividad específica y necesitan ver un conjunto de datos específicos, lo podemos tratar también en clases, o no hay problema, o no. Lo hemos hecho, ¿eh? y, y ayudarlos a ustedes para el tratamiento de datos. No sé, chicos, si quieren agregar algo. No, no, por mi parte no. Creo que por lo Cristian, menos nos hemos explayado en casi todos los puntos. Ahí sí, si algo ha Yo, quedado. sí, yo igual, yo a disposición de lo que necesiten y bueno, tienen nuestros contactos a través del correo y cualquier duda que necesiten, estamos a disposición. bueno. No, eso lo tenés, el costo del curso lo tienen que ver con UNSA. Esos son los que manejan los aranceles, y la forma de pago. ¿Tá? Eso es, nosotros solamente damos la clase nomás. ¿No? Bueno, si no hay otra, les Nos vemos. agradecemos la presencia por el calor y la paciencia, y gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias por la atención. Hasta luego. Chao. Muchas gracias.